Queremos dejar con ustedes a alguien que conoce a los autores desde prácticamente sus inicios. Me refiero al señor Hernán Cheire. Bueno, esta universidad tiene, ¿verdad?, el tema del emprendimiento en su ADN, así lo decía Pelayo Covarrubia. Pero qué difícil es enseñar emprendimiento. ¿Cómo le enseña uno a los alumnos universitarios a ser emprendedores? Una universidad que es de emprendedores. Es difícil poder hacer eso. Entonces uno dice, bueno, uno enseña técnicas, cómo iniciar un negocio, sí, puede ser, pero al final del día es mucho más que eso. Y es un punto central que me gusta que está en la parte inicial del libro. El emprendimiento es una actitud frente a las cosas, que es muy distinto de pescar una técnica específica para resolver un problema. Y es por eso que en esta universidad el emprendimiento es un sello que cruza a todas las carreras. Si uno se quedara con una definición bastante tradicional de emprendimiento, que es simplemente hacer un negocio, uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver, no sé, la escuela de Derecho en eso? No tiene nada que ver en ese tema. Sí tiene que ver si uno habla de que esto es una actitud frente a las cosas. Y cuando uno define un poco lo que es un emprendedor o los valores, voy a usar la palabra valores, y que están detrás del emprendimiento, yo diría que está el esfuerzo, la responsabilidad, la perseverancia, la resiliencia. Y yo diría que al final del día, yo conozco a ambos autores, pero conozco más a Kenneth. Kenneth es quien personifica perfectamente esas 4 palabras que acabo de pronunciar. Hay una expresión castiza que no es propia de una universidad para la gente que de verdad insiste mucho respecto de ciertos temas cuando quiere lograr algo. Ustedes se imaginarán cuál es esa palabra. Bueno, eso es Kenneth, pero yo voy a decir que es perseverante, que es esforzado, que es resiliente. El que la sigue, la consigue. Y por eso está hoy día acá, están presentando este libro. Y se hablaba hace un rato también de el rol que ha jugado Corfo en esto, de hace muchos años. Y yo me acuerdo que yo no llevaba ni un mes en Corfo cuando me dicen, oye, hay que ir a presentar un juego. Un señor, Kenneth Kent, Momento Cero. Y dice, ¿cómo hacer un juego si la Corfo no es para jugar juegos? Esto es como muy raro esto. Todavía no entendía mucho ese alcance que voy a tener. Y es obvio, porque es algo bastante contraintuitivo. A lo mejor, bueno, ya entendí bien, fui, y hice la presentación y ahí empecé a conocer lo que hacía el Momento Cero, lo que ha hecho Kenneth y Carla en este sentido, y cuán valioso puede ser para esto. Y también se dijo hace un rato que el emprendimiento ya no es una moda. Es cierto que hay diarios que tienen páginas especializadas con esto y se habla mucho de emprendimiento. No hay nadie, ninguna universidad que se precie de tal que no coloque algo de emprendimiento en el sentido, bueno, aquí vamos a decir que desde la fundación se habló del tema del emprendimiento, efectivamente, cuando el emprendimiento era el ex empleado, digamos, el que no le encontró una buena pega, entonces el señor se llamaba emprendedor, era mucho más elegante decir emprendedor a alguien que está haciendo eso, pero detrás de eso hay algo mucho más potente. Y si uno mira las cifras del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, que se ha hecho referencia, si uno va al año 2007, 2008, el GEM son encuestas que se hacen, son tan serias como las que hace el CEP, son presenciales, la mayoría, pero hay una metodología que está validada internacionalmente, hay un panel internacional de expertos que está validando, etc. Bueno, y se encuesta son 2.000 personas entre 18 y 65 años, y se hacen muchas preguntas, desde luego, y una de esas es, ¿usted está emprendiendo? Y se le explica, en fin, lo que es esto. Bueno, el año 2007, 2008, más o menos el 12% de la población entre 18 y 65 años manifestaba estar emprendiendo. Hoy día responde que está emprendiendo el 26%. Ese es un cambio notable que ha pasado durante muchos años, que ha trascendido de distintos gobiernos, porque se le ha puesto valor a esto que significa emprender. Y de ahí que la gran gracia que tiene lo que han hecho Kenneth y Carla, lo que está en los juegos que ellos han ideado, lo que está detrás de este libro, es de nuevo que el emprendimiento es mucho más, es relevante que crear un negocio nuevo, sin duda, un país de emprendedores. Esa tasa de emprendimiento es de la más alta de los países de la OECD. Lo cual no significa que los otros países como, no sé, Suiza tiene mucho menos, no es que Suiza sea más malo que Chile, digamos, pero no, ahí la organización industrial es distinta,
pero, y están más estables, y son países desarrollados, etcétera. Pero aquí hay muchas ganas de la gente de hacer cosas y hay que crearle los espacios. Y lo primero es terminar con ese mito, que es muy relevante, de que emprender es solamente hacer un negocio nuevo. Desde luego, uno tiene que decir que uno puede emprender en cualquier ámbito. Uno puede emprender, desde luego, dentro de una empresa. Uno puede ser un emprendedor dentro de la empresa en la cual trabaja. No, yo no soy emprendedor, yo soy empleado de una empresa. Pero uno sí puede emprender dentro de esa empresa, proponiendo soluciones nuevas a problemas que anteriormente no han sido resueltos de una buena forma. Uno puede emprender en el sector público con iniciativas más novedosas. Y al final todo eso redunda, por cierto, en una mejor productividad para el país. De ahí la relevancia de estar siempre promoviendo emprendimiento e innovación como una actitud para avanzar en esta línea. Y de ese punto de vista, la pregunta que siempre uno se hace es, bueno, pero ¿el emprendedor nace o se hace? Yo creo, y así lo dice el libro también, que el emprendedor se hace. Porque hay ciertas cosas que se pueden educar, hay que entenderlos. Y aquí al menos comercial autorizado, ¿verdad? En la universidad tratamos de formar personas que sean profesionales, que cuando vean un problema lo transformen en una oportunidad. Eso al final del día, creo yo, es un emprendedor en el ámbito que sea. Y eso hay que irlo educando. Y cuando uno ve esto de los juegos, y la primera vez que yo vi el juego, cuando me presentan el juego, el plan, yo dije, esto debe ser algo parecido a lo que antiguamente se llamaba el Metropoly, Monopoly, City Pool, etc. Y yo encuentro tremendamente nocivo esos juegos. Primero, porque ahí lo que importa es, imagínate, Monopoly es monopolio. Entonces, a uno le reparten, digamos, unos billetes al comienzo del juego y en base a la suerte, que son dados, la persona va haciendo cosas y por último, y el que gana es el que le quita todo al otro. O sea, en definitiva, es un juego de suma cero, en que uno se queda con todo y el otro se queda con nada. Y ese es el que gana, el que logró quitarle a todo y se compró todas las casas que estaban en el entorno de ese tablero. Yo creo que eso puede ser muy entretenido, ¿verdad?, para jugar, pero realmente que eso no transmite, ¿verdad?, lo que es realmente el emprendimiento a través de los juegos que ustedes hacen es distinto. Se les enseña a pensar, se les presentan desafíos y eso hace una diferencia tremenda. Y yo me acuerdo también que fui en más de una oportunidad, acompañé a Kenneth a eventos de premiación de los juegos que ellos tenían. Y siempre me queda muy grabado uno en particular, que fue un día lunes, en que el día anterior había sido un campeonato interescolar de atletismo, que se hace todos los años. En Santiago vienen colegios de todo Chile, pero en general son bastante tradicionales quienes participan. Y eso obviamente tiene mucha prensa, digamos. El Colegio X ganó nuevamente, etcétera, y eso es parte de una tradición. Bueno, y ese mismo día lunes, en una estación del metro, se está jugando la final de un interescolar de emprendimiento a través del juego. Y también había gente de todos los colegios, de Antofagasta también había, y creo que el que ganó de esa oportunidad fue de Antofagasta, con porristas, ¿verdad?, que hacían barras, y era lo mismo, un ambiente absolutamente distinto. No era de atletismo, aquí estaban aprendiendo a emprender a través de un juego. Qué potente es eso, saber que había gente que uno en un lugar muy simple, forma bastante barata, uno podía contribuir a que ellos aprendieran a emprender de esa manera. A mí me caló muy hondo, que me di cuenta del potencial que había ahí. Otro tema que me parece relevante destacar, vinculado siempre con el libro, por supuesto, es que al final del día la palabra emprendimiento e innovación tienen mucho que ver con productividad, con crecimiento, y es cierto. Los países que más innovan, que más emprenden, al final les va mejor en ese sentido, y eso es muy válido. Pero creo que también el emprendimiento es muy relevante como factor de inclusión social. Los hace sentirse a todos más iguales. Como se dijo acá, ahí no importa el apellido, no importa cuánta plata tiene en la billetera, sino que lo que importa es qué ideas propone para resolver un cierto problema. Y eso es potentísimo porque eso es tremendamente igualador. Y ahí hablo por la experiencia también de los años en que estuve en la Corfo. ¿Cuántas veces no me tocó ver a personas jóvenes que, habiendo tenido educación de muy mala calidad, gracias al emprendimiento, entendiendo emprendimiento como haber recibido alguna instrucción básica en cómo enfrentar problemas para poder proponer soluciones distintas, eso les cambiaba la vida? En muchos ámbitos, muchos ejemplos que no ven al caso que lo repita acá. Pero ese solo hecho de decirle, tú sí eres capaz,
tú puedes resolver un problema. Que es distinto enseñarle historia, enseñarle lenguaje, etc. Es que él se crea el cuento, que vea que puede hacer algo. Eso, el emprendimiento es muy potente, lo que puede lograr en esa vía. Otro tema. Hoy día, los jóvenes, esto yo encuentro que es especialmente válido para la generación de los millennials, que es gente distinta, que tiene su cabeza que funciona con códigos distintos a los que funcionaban cuando yo era alumno. Y es justamente que a ellos les interesa, desde luego si quieren emprender, quieren darle un sentido a lo que hacen. No están normalmente solamente disociados en todos los ámbitos, en todas las universidades, por lo que me ha tocado ver a mí. Gente que quiere hacer algo especial. Y a través del emprendimiento social, de hacer cosas, utilizar las herramientas propias del mundo de los negocios para resolver un problema particular, creo que le da un valor mucho más fuerte al emprendimiento, sobre todo en momentos en que temas como la legítima obtención de ganancias, el lucro, son puestas en tela de juicio. A mí me gusta dar como ejemplo, sin nombrar, una vez que hay un emprendimiento social, hay muchos, ¿verdad? Pero hay uno que hace ciertas cosas en poblaciones, que genera unos dispensadores para poder permitir a las personas que puedan comprar alimentos en cantidades más chicas, por lo tanto se ahorran el costo del envase. En fin, hay todo un cuento detrás de eso y que está en proceso de consolidación, pero hay gente que quiso emprender con un objetivo especial. Bueno, hay un conocido diputado de la República que es bastante antisistema, mediático, que encuentra que todas las cosas están mal. Bueno, él, en su minuto, hasta que lo molestaron mucho, él era aportante de ese proyecto. O sea, él creía en el fondo, se dio cuenta que a través del emprendimiento podía resolver un problema social. Entonces hoy día, cuando hay buenos y malos en un lado, qué potente es poder ver que a través del emprendimiento todos podemos resolver un problema que nos está afectando a todos y que esta es una herramienta tremendamente positiva. Y de ese punto, y ya para ir terminando, yo creo que es muy relevante esto de partir por los... Uno va a tener muchos programas públicos en la Corte, en otras partes, de capitales semilla, de fondos fondos de inversión, digamos, de venture capital, puede tener, apoyar incubadoras, está todo eso bien, pero es clave apoyar también a crear esta mentalidad emprendedora. Y cuando uno habla, y también me tocó muchas veces decir, oye, esto tenemos que empezarlo en los niños, decía, pero ¿cómo? Ya esto es como mucho ya. O sea, además a los niños los quieres crear o formar, educar como futuros comerciantes, como futuros hombres de negocios. ¿Estás negando la esencia de lo que es la educación de un niño? No, es crear la mentalidad emprendedora, que es algo muy distinto de estar formando, digamos, comerciantes desde que son chicos en la enseñanza básica. Y de ese punto de vista, a través del juego se puede lograr un resultado muy potente. Y sí, para terminar, ahí tengo un punto que yo creo que hay algo que queda al debe, y es en esta eterna discusión de la diferencia entre un emprendedor y un empresario. Y eso está en la página 25 del libro. Entonces, porque hoy día está la idea que el empresario es el malo, el emprendedor es el bueno. El emprendedor es como el más chico, el gallo que tiene más empeño, que quiere hacer algo. En cambio, el empresario es el tipo ya, digamos, que abusa de otros. Dicho en simple, eso es la idea que persiste. Y si uno va a las definiciones que están colocadas en el libro, yo cuando las vi dije, aquí estamos mal. Porque también soy Mateo, fui a la Real Academia Española y estaban bien las definiciones que tenían. Porque ahí lo que dicen, más o menos en simple, definen emprender, como acometer, comenzar una obra, una mejora, y especialmente si encarna dificultad o peligro. Ese es el emprendedor, el que asume riesgo. Y empresario, dicen ellos, y lo dice la Real Academia Española, es el propietario o directivo de una empresa o negocio. En realidad me llamó la atención porque nunca había visto esas definiciones en la Real Academia Española y dije, aquí se equivocaron los autores, pero bueno, colocaron lo que realmente es. Pero más allá de la semántica, más allá de lo que digan esos términos, yo creo que hoy día se ha generado una discusión en que unos son los buenos y son los malos. O sea, ser emprendedor es bueno, ser empresario es malo, pero ¿cuál es el límite? En algún minuto, cuando uno va creciendo, se transforma un emprendedor en empresario. Ese es un tema que creo que no está bien resuelto hoy día, y la tenemos hoy día con la lógica todavía como de buenos y malos, y hay una línea que hay que cortar. Pero
Con todo, creo que es un excelente aporte porque invita en forma lúdica, invita a darse cuenta de cuán importante es jugar para aprender a emprender, para ir generando a través de distintas metodologías prácticas lúdicas ese sello que uno tiene que meterle a la gente y especialmente a nuestros jóvenes hoy día, que es a creerse el cuento y que es, en definitiva, entender el emprendimiento como una actitud frente a la vida, frente a los problemas que le permita, cuando vean un problema, encontrar una solución. Felicitaciones a los autores.